Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos comenzado ya esta novena de Navidad a partir del día 17 y nos acompañan todas estas antífonas tan hermosas que hacen referencia a los nombres de Cristo. Llave que abre y nadie puede cerrar, es el oriente, la estrella de oriente que dirige nuestras vidas. Él es el pastor, el Señor, el Emmanuel. Él es el descendiente de David. Él es la sabiduría. Sabemos bien y lo meditamos en nuestro corazón, en nuestra alma, que Jesucristo es la presencia única, inigualable, que no se ha dado en ninguna otra forma de igual manera. Jesucristo es la presencia única, inigualable de Dios en forma humana, no aparente, sino real. De forma humana, Dios no se había manifestado nunca y Dios quiso estar presente de una manera nueva, inaudita, singular, incomparable. Y lo hizo encarnándose, haciéndose hombre. Y de esa manera quiso manifestar su cercanía con nosotros. Podía haberse manifestado como lo hizo de hecho y quedarse entre nosotros de otra manera, como por ejemplo cuando se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Y se podía haber quedado ahí, a manera de zarza, de arbusto que arde. Y en vez de celebrar la Eucaristía, iríamos a donde está esta zarza que arde y la miraríamos y quizás nos acercaríamos para sentir su calor y nada más. Pero no, se hizo hombre y tenemos manera de conocer y de tratar a Dios, porque nos dejó palabras humanas que podemos comprender, comparaciones, ejemplos, parábolas, enseñanzas, mandatos. Nos dejó un lenguaje que nos hace fácil el trato con Dios y nos dejó una vida, su ejemplo, sus acciones, todas hechas humanamente. Como hombre, caminó como hombre, vistió como hombre, se comportó como uno de su sociedad. Y así, para nosotros, convivir con Dios no significa acercarse a una hoguera que da más o menos calor, sino vivir como Jesús vivió, vivir como Jesús nos enseñó, imitar la vida de Cristo. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida nuestra. Lo que sabemos, lo que aprendemos por la fe, lo que hemos recibido por tradición, no son solamente una serie de enunciados, de frases que ciertamente son importantes y se nos han conservado para ilustrar, para
iluminar nuestra inteligencia. Pero mucho más que eso, se nos ha entregado un evangelio, la vida de Cristo, la vida de Jesús, la vida del Señor. Así es como vive Dios en medio de los hombres, y así es como quiere Dios que los hombres vivan en compañía suya. Dios vive en medio de los hombres y nos lo ha manifestado en Cristo. Y los hombres viven en compañía de Dios y lo vemos en la vida de los santos. Amigos de Dios, compañeros de Dios, conciudadanos de Dios, son para nosotros los santos el mejor ejemplo de cómo se convive con Dios. Se ha encarnado, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha librado así de la superstición, de los modos equivocados de tratar a Dios. Hacia 1544, San Francisco Javier escribe una larga carta dirigida a sus compañeros, a los que habían sido sus compañeros jesuitas en Roma, y les cuenta lo que ha descubierto y cómo viven esos gentiles, esos paganos que viven en la India, especialmente en la ciudad de Goa. Y dice que hay en esas partes, entre los gentiles, una generación que se llama brahmanes, y que tienen a su cargo las casas donde están los ídolos. Y enseguida agrega: es la gente más perversa del mundo. Es gente que nunca dice verdad y siempre piensan cómo han de sutilmente mentir y engañar a los pobres, sencillos e ignorantes, diciendo que los ídolos demandan que les lleven a ofrecer ciertas cosas. Y estas, en realidad, no son otras sino las que los brahmanes fingen y quieren para mantener sus mujeres, sus hijos y sus casas. E incluso llegan a ser tan engañadores, tan pérfidos, que hacen creer a los sencillos que los ídolos comen. Y hay muchos de estos sencillos, de estos pobrecitos, que antes de comer ellos, de cenar, se privan del alimento y ofrecen cierta moneda para el ídolo. Estos brahmanes, lo que les falta en virtud, lo tienen de iniquidad. San Francisco Javier se entristece de ver que existe esta superstición, el hombre atrapado en una red que pretende ser una religión y que es más bien un enredo. No saben tratar a Dios. Y todo esto hacen los brahmanes para que no se descubran sus secretos, diciendo que ellos bien saben que no hay sino un solo Dios, pero que prefieren engañar a los pobrecitos. Estos hombres son malvados. Estos hombres engañan a los hombres, a los sencillos, mientras que Dios se hizo hombre y se hizo sencillo para no engañar a nadie. Dios no nos ha engañado, nos ha mostrado la verdad, nos ha mostrado el camino de la vida. Continuando en esta carta, San Francisco Javier dice que tuvo una conversación con algunos brahmanes y que ya tenía un poco más de confianza con algunos de ellos y que
les preguntó cuáles eran los grandes secretos que ellos guardaban. Y estos brahmanes contestaron que ellos le revelarían sus grandes secretos si él a su vez revelaba los secretos de su religión. Y por fin consiguió que aceptaran. Y estos brahmanes revelaron cuáles son las cosas más profundas e importantes de su religión. Respondiéronme que 2 cosas les mandaban hacer sus dioses para ir donde ellos están. La primera es no matar vacas, en las cuales ellos adoran. Y la segunda es hacer las limosnas. Las limosnas que se deben hacer a los brahmanes que sirven en las pagodas. Después de haber respondido estas cosas y dándose cuenta de lo demoníaco que podía tener aquello, San Francisco Javier se levantó y les explicó cuáles eran los grandes secretos de nuestra religión, de la religión católica. Y a grandes voces dije el credo y los mandamientos de la ley en su lengua de ellos, haciendo alguna deteniéndose en cada mandamiento. Y acabados los mandamientos les hice una amonestación en su lengua, explicándoles qué cosa es el paraíso y qué cosa es el infierno, y diciéndoles quiénes van a una parte y quiénes van a otra. Después de acabada esta plática, dice San Francisco Javier, se levantaron todos los brahmanes y me dieron grandes abrazos, diciéndome que verdaderamente el Dios de los cristianos es verdadero Dios, pues sus mandamientos son tan conformes a toda razón natural. Dios, hecho hombre, sin engaños, sin enredos. Dios que convivió entre nosotros, enseñándonos a vivir en un mundo que ni es todo negro ni es todo blanco, ni todo luces ni todo oscuridad. Enseñó con su vida cómo se puede vivir como un Dios en medio del mundo. Nos enseñó a vivir como dioses. Nos llamó a esta divinización, a este endiosamiento, como lo vamos repitiendo a lo largo de las oraciones de Navidad de estos días, partícipes de su naturaleza divina, a participar de su vida, de su manera de vivir, de su modo de ser, de su modo de estar, de convivir, de amar, de relacionarse. Lo que es vivir bajo la casa de Dios, bajo sus reglas, sus costumbres, su estilo, en esa atmósfera, la atmósfera de una familia, un aire de familia. Este es Dios que se ha hecho hombre y a quien cada año celebramos con júbilo en la fiesta de su natividad, de su Navidad, la presencia única, inigualable de Dios en forma humana, no aparente, sino real, nacido de las entrañas purísimas de Santa María Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.